Bien, buenos días. Les agradezco a todas y a todos su puntual asistencia en esta clase que hoy nos toca hablar del tema de propaganda gubernamental dentro del procedimiento, del Diplomado de Procedimiento Especial Sancionador y Derechos Humanos. Mi nombre es Luis Octavio Vado y me va a tocar estar con ustedes en estas dos sesiones acerca de propaganda gubernamental. Platicarles un poquito la dinámica que quiero seguir, si ustedes me lo permiten. En primer lugar, yo no tengo problemas si se dirigen a mí por de tú o de usted, si me dicen doctor, licenciado, maestro o vado, que es como normalmente me dicen. Mientras no me digan güey, yo no tengo problema. Entonces, como se quiera usted referir, yo no tengo mayor complejidad. De igual manera, si se me sale alguien de hablarle de tú, espero que no lo tome como ofensa, en ningún momento sería así, o como pretender que yo sea un igualado. Si se me sale de repente decirle de tú, no sé, al compañero Uriel, y me dice, oiga, no, usted hábleme de usted, pues ya me hará la corrección y yo cumplidamente la observaré. Pero yo no tengo problema de la manera en la que ustedes me quieran hablar. Segundo, les quiero pedir dos cosas. Una, tengo una presentación preparada, entonces que me permitan ir avanzando con esta presentación, de manera que pueda yo así darles a ustedes una eh, sesión, digamos, ordenada, sistematizada, que es desde luego lo que ustedes se merecen, ¿no? Porque si de repente empiezo a atender las dudas, a lo mejor Analicia o Hugo Galván, pues me hacen una pregunta muy interesante, ya me clavo por ahí, me voy y me pierdo, y luego es difícil regresar. Entonces, voy a dejar un espacio hacia el final de nuestra sesión para pues, preguntas, y si puedo ofrecer alguna respuesta, pues con mucho gusto. De igual manera, decirles que aquí se vale perfectamente que ustedes me digan, oiga, doctor, más que una pregunta, tengo un comentario o tengo una reflexión. No solamente es válido, sino que en lo personal se los agradecería mucho. El otro favor que les quiero pedir es que hagamos un ejercicio de imaginación que nos va a ser muy importante para responder algunas preguntas el día de mañana. Les quiero pedir que ustedes asuman por un momento, jueguen en la clase de hoy y de mañana un papel. Y el papel que van a jugar es que ustedes son el director jurídico o la directora de comunicación, perdón, de un municipio. Y llega con ustedes el señor presidente o la señora presidenta municipal y les dice, oye, fíjate que queremos sacar una campaña en Twitter con un hashtag que se va a llamar hashtag visita tu parque. Ya ven que sí la hacen, ¿no? Hashtag visita tu parque, con el que vamos a promover que la ciudadanía vaya y conozca el parque que acabamos de remozar, el Parque Benito Juárez, que lo acabamos de remozar, lo acabamos de reconstruir, le pusimos nuevos juegos y demás. Entonces, para que la gente vaya a ese parque. Entonces, queremos lanzar esa campaña en Twitter con el hashtag visita tu parque. Pero la campaña se va a lanzar en época de proceso electoral y específicamente en época de campañas. O sea, tu presidente o tu presidenta municipal quiere que esa campaña del parque salga cuando ya están en campañas dentro del proceso electoral. ¿Ok? Ese es el ejercicio que les quiero pedir mental que tengan aquí. Y ustedes tienen que responderle. No hoy, no ahorita, vamos a construir, pero quiero que se sitúen en ese ejemplo. ¿Nos quedó claro el ejemplo, el ejercicio que les estoy pidiendo? ¿Dudas? ¿Nadie? Bueno, entonces para que lo vayamos teniendo aquí en mente y con eso vamos a trabajar el día de mañana. Adelante, César, dale. Sí, maestro, ¿podría repetirlo? Es que me empezó a fallar el audio cuando estaba a la mitad. Sí, el ejercicio que les pido es el siguiente, que tú asumas, César, que eres el director jurídico de un municipio o el director de comunicación social de un municipio. Y llega contigo la presidenta municipal y te dice, oye, César, quiero sacar una campaña en Twitter con el hashtag Visita tu Parque, donde vamos a promover que la ciudadanía vaya a conocer cómo remozamos lo bonito que nos quedó el arreglo del Parque Benito Juárez. Pero el problema es que cuando se quiere sacar esa campaña
en redes, en Twitter, están ya en campaña electoral. O sea, están en proceso y están en campaña electoral. ¿De acuerdo? Ese es el ejercicio. ¿Sí lo captaste? Sí, maestro, gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues ese es el ejercicio. ¿Hasta aquí alguien más alguna duda respecto de esto? Bueno, no siendo así, vamos a empezar con la presentación. Déjenme. Ay, aquí le piqué donde no era. Perdón. Aquí está. Vamos a proyectar. Aquí está. Listo. Leila Martínez. Leila, ¿me puedes decir si se ve la presentación? Sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Esta presentación, como todas las que tenemos de este y de todos los diplomados, ustedes saben que está en nuestra página de internet, en la página de la Escuela Judicial, en el apartado de materiales. Ahí se encuentra, entonces no se preocupen ustedes tanto por irla bajando ahorita o tomarle foto, lo que sea. Ahí la pueden bajar ustedes después. Cuando pensamos en cualquier asunto electoral, en cualquier tema que tenga que ver con lo electoral, tenemos inmediatamente que relacionarlo con alguna decisión fundamental de nuestra Constitución o con algún principio de la materia que se encuentran dentro de la Constitución. Yo no sé si en otras áreas del servicio público suceda así, o en otras áreas del derecho. Y tengo uno que estar pensando inmediatamente, pues esto se relaciona con el principio de tal cosa. No sé si sea así, pero sí sé que en materia electoral funciona de esa manera. Un buen funcionario electoral, una buena funcionaria electoral, sabe perfectamente que aquella acción que está realizando se relaciona con claridad respecto de algún principio de la materia. Voy a poner un ejemplo. Si alguien de ustedes está el día de la jornada electoral en un consejo electoral recibiendo la paquetería, está recibiendo ahí a las presidencias de mesa directiva de casilla, la paquetería, pues ustedes saben que lo que están realizando y la expedición, por ejemplo, del recibo, llenarlo adecuadamente y entregarlo, tiene que ver con un principio de la materia electoral que es la certeza, ¿no? Cuando, por ejemplo, se está diseñando un procedimiento interno de selección de candidaturas en un partido político, por ejemplo, se tiene que atender y se tiene que tener muy claro dónde se atiende al mandato constitucional de paridad. Entonces, siempre en la materia electoral tenemos que relacionar lo que estamos haciendo con algún principio de la materia. Esto me lleva a afirmar que si no somos capaces de hacerlo, o sea, si un funcionario o una funcionaria electoral no es capaz de relacionar sus actividades laborales con un principio de la materia, o no conoce los principios, lo cual es peligroso, o no entiende a cabalidad su función, lo cual también es muy peligroso. O decía yo, con una decisión fundamental. Tenemos algunas decisiones fundamentales en nuestra Constitución, como nos ha enseñado don Jorge Carpizo. Por ejemplo, la existencia de los derechos fundamentales. Entonces, cuando, por ejemplo, una funcionaria del Instituto Nacional Electoral está expidiendo una credencial de elector, está entregando una credencial de elector, está atendiendo a una decisión fundamental del Estado mexicano, que es el derecho político electoral de votar. De esa manera, cuando pensamos en propaganda gubernamental, tenemos que pensar en qué principios o decisiones fundamentales se ven inmiscuidas en estos temas. De forma, esto se los comento así, de forma que el día de mañana que el compañero Roberto Durán esté analizando un tema de propaganda gubernamental, tiene que tener claros cuáles son los principios respecto de los cuales ese tema incide. Oiga, pues fue ahí un triste tuit mal puesto. Bueno, pues un triste tuit mal puesto puede violar la Constitución, ¿no? Más que hay que saber por dónde. El primer principio es el de equidad. Nosotros hemos venido construyendo en México unas elecciones, unos procesos electorales que cada vez más tienden o buscan lo equitativo. Así, por ejemplo, tenemos un financiamiento público hacia los partidos, pero también los partidos y las candidaturas independientes
tienen la oportunidad de acceder a los tiempos de radio y televisión del Estado para promover sus opciones políticas. Pero la equidad quiere decir, no, en materia electoral, no que a todos se les dé igual, porque ustedes saben que no se les da igual. Se sigue una regla, la conocemos, ¿no? Que es la regla del 70-30, que se aplica tanto para el financiamiento público como para el acceso a radio y televisión. No, la equidad quiere decir que se debe de cumplir con el diseño legal para, por ejemplo, el acceso a los medios de comunicación, pero también para el tema del financiamiento. Pero la equidad electoral también quiere decir que las autoridades no deben utilizar los recursos o los medios a su alcance para inclinar la balanza electoral. Que no se vale que se use los medios de los que tiene un funcionario público o una funcionaria pública en razón de sus actividades, que no se usen para tratar de impulsar una opción política o de perjudicar a otra. Esto se puede materializar en cosas muy sencillas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, un diputado, ¿no? Ahí está el señor diputado, y como constantemente hacen mítines, pues ahí en la Cámara tienen estos sonidos que pueden llevarse a distintos lados, ¿no? O sea, ahí está el sonido para los mítines. Pero su compadre, pues está lanzando para presidente municipal ahí de Chicoloapan. Entonces le dice, oye, pues préstame el sonido, ¿no? De ahí de la Cámara, préstamelo. Entonces el compadre diputado va y hace el trámite para que le presten el sonido y se lo da al otro y lo usa en campaña. Eso es violar la equidad. Ahora, alguien de ustedes me podría decir aquí, oiga, doctor, pero ese es un ejemplo muy pedestre, ¿no? ¿Cuánto puede costar rentar un sonido? Y yo diré, es que no es lo que pueda costar. Digo, no sé cuánto cueste, pero no es lo que pueda costar, es el acto en sí. Es servirte de un recurso público para favorecer a una candidatura. Ahora, puede haber casos más drásticos, ¿no? Desvíos de dinero, descuentos, prestar, no sé, 100 autobús para un acarreo, casos, si quieren ustedes, más burdos o más evidentes. Pero en todo caso, lo que se está violentando es el principio de equidad, de piso mínimo, un piso parejo mínimo. Desde luego, es obvio que hay fuerzas políticas que tienen, digamos, mayores ventajas, porque tienen, por ejemplo, más recursos o porque tienen más espacios en radio y televisión, pero eso deriva de su peso electoral, ¿no? Que no, porque nuestras leyes lo regulan de esa manera. Entonces, deriva de su peso electoral, no deriva de una circunstancia ilegal, injusta, inconstitucional, de favoritismo o de afán de perjudicar de una persona gobernante. El deber de imparcialidad. Por mandato del 134 constitucional, artículo que está vigente todo el tiempo, haya o no proceso electoral, haya o no haya campañas, las autoridades deben de conducirse con imparcialidad, particularmente en el uso de los recursos públicos. La imparcialidad quiere decir que un funcionario público, una funcionaria pública, no pueden pretender beneficiar o perjudicar a las personas simpatizantes o militantes de una fuerza política, ni tampoco a la fuerza política. Deben obrar entonces con un deber, podemos decirlo así también, de neutralidad. No deben de realizar ningún acto que tienda a generar una influencia en el proceso electoral. A veces esos actos pueden ser muy, en apariencia, ¿cómo decirlo? No tan graves. Voy a poner un ejemplo. Voy a dejar de compartir un momento. Quienes han estado en mis clases saben que hago esto. De repente dejo de compartir, los veo y luego vuelvo a compartir. Hace años me tocó conocer un asunto muy interesante. Las anécdotas que les voy a poner aquí, perdón, comentario al margen, son anécdotas reales. No me voy a inventar nada. No necesito inventarme nada porque la materia electoral nos da para todo, ¿no? Bueno, había una presidenta municipal en un municipio capital de un estado. Ella había sido regidora, el presidente municipal pidió licencia para buscar algún puesto político, entonces pues ella se queda como presidenta municipal interina. Y viene un debate presidencial, ¿no?
Entonces, al día siguiente, digamos, del debate, ella tiene un evento, tiene algún tipo de acto en la presidencia, va a la prensa, alguna actividad que ahorita no recuerdo y creo que no resulta tan relevante. Y a la salida del evento, llegan los periodistas y le empiezan a entrevistar las y los periodistas. Lo que conocemos como la banquetera o el chacaleo, ¿no? Oye, ¿qué opina del debate de ayer y que el candidato de su partido? Y que... Entonces ella empieza contestando muy bien. Dice, bueno, yo ahorita como presidente municipal no puedo opinar, no puedo decir, o sea, digamos que empieza bien. Ahora, los periodistas hicieron bien en preguntarle, ¿no? O sea, recordemos que el periodista o la periodista en principio puede preguntar lo que quiera. El problema no lo tiene el que pregunta, el problema lo tiene el que responde, ¿no? Ahí es donde uno tiene que ser sumamente cuidadoso. Iba contestando bien, pero ya al final de la respuesta ahí fue donde todo se desvió. Y empieza a decir, o sea, primero dice, bueno, no puedo porque bla, 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 bla. ¿No? Dice, sin embargo, sí quiero decirles que fulano de tal mintió porque lo que dijo no es cierto. Se descosió en contra uno de los debatientes, ¿no? ¡Pum! La denuncia. ¡Pum! Y entonces uno podría decir, oiga, pero ¿no le parece excesivo, doctor? Porque fueron y le preguntaron. O sea, ella no buscó, o sea, ella no anduvo, su equipo de prensa no anduvo hablando a los programas de radio, de televisión, oye, quiere dar su opinión. No mandaron un boletín donde dijeran, es que aquí esta presidencia municipal dice que tal candidato miente. Le preguntaron, pues, ¿qué no la prensa es libre? Y yo diré, sí, la prensa es libre. El que no es libre es el funcionario. La que no es libre es la funcionaria. Si el compañero Pablo Montenegro tiene un medio de comunicación y llega y me entrevista, me puede preguntar lo que quiera. Yo soy quien debo tener prudencia y conocer el marco legal y saber qué le puedo contestar y qué no le puedo contestar. ¿De acuerdo? Pero él puede entrar a preguntar lo que quiera. Entonces, el problema no es del medio. El problema no es del periodista o de la periodista que pregunta. El problema es de quien contesta. Entonces, a ver, señora, ¿dónde estaban ustedes? No, pues en la presidencia municipal. Ok. Y usted estaba ahí como una ciudadana haciendo un trámite, fue a sacar una copia del acta de nacimiento. No, pues es que fíjese que yo soy la presidenta municipal. Ok. ¿Y por qué la entrevistan a usted? Pues porque venimos saliendo de un evento. Ah, o sea, la entrevistan. Usted es presidenta municipal, la entrevistan en el ayuntamiento y la entrevistan saliendo del evento con motivo del evento y le empiezan a preguntar esta otra cosa y usted contestó, sí. Bueno, perdón, pero usted violó la ley, ¿no? Porque en tanto funcionaria está de alguna manera pretendiendo orientar o dar bases para el voto. Alguien aquí me podría levantar la mano y decir, oiga, doctor, pero ¿qué no las personas funcionarias públicas mantienen sus derechos fundamentales? Y yo diré, sí, pero deben aceptar modulaciones en cuanto a esos derechos, a lo que pueden y no pueden hacer. ¿Y qué no pueden hacer? Hacer ese tipo de declaraciones. Alguien más me podría levantar la mano y decirme, bueno, pero ¿qué tal si al inicio de la entrevista dice, esto lo voy a decir como ciudadana, no como presidenta municipal? No, no se vale, no. ¿No? O sea, estamos de acuerdo, eso no se vale. Entonces, tampoco pueden las personas funcionarias públicas pretender orientar el sentido del voto porque estarían atentando contra uno de los principios del voto. Ustedes saben que tenemos principios de la materia electoral, ¿no? Certeza, legalidad, independencia, objetividad, imparcialidad y máxima neutralidad, máxima transparencia. Saben que tenemos principios de las elecciones, ¿no? Libres, periódicas y auténticas. Principios del voto. Entre los principios del voto está el voto libre. ¿Y el voto libre qué quiere decir? Quiere decir que la ciudadanía sufraga en conciencia, que votemos en conciencia. Miren, les voy a pedir un favor, pero no es para que prendan el micrófono y contesten, ¿eh? Nomás es para que ustedes lo piensen. Piensa tú por qué decidiste tu voto en las últimas elecciones. ¿Cuál fue tu parámetro para decidir el por qué votaste por la persona o la opción política que votaste? Y entonces yo sé que en la mente de algunos de ustedes habrá respuestas como, bueno, doctor, pues es que tal partido me gustó la propuesta que hacía sobre este tema. No, mire, voté por tal candidata porque conoce aquí mi municipio, sabe cuáles son los problemas que nosotros tenemos. Pero también habrá quien me diga, oiga, doctor, pues mire,
voté, la verdad es que voté por tal partido porque ahí estaba de candidato un primo mío. Habrá quien me diga, no, pues mire, yo voté por tal persona porque pues, es bien echada para adelante y trae cinturón pillado y bota y sí se parece a nosotros. Bueno, la ciudadanía, el chiste del voto libre es que cada ciudadana, cada ciudadano, decidamos nuestro voto por los parámetros que a nosotras o a nosotros nos parezcan los correctos. Y perdón, miren, aquí sí, yo sé que me voy a meter en un berenjenal en el que a lo mejor no debería meterme, pero estamos en confianza. Total, esta clase ni siquiera se está grabando. Pero miren, nadie puede decirle a nadie por quién votar. Yo no podría llegar con ustedes y decir, es que yo soy doctor, mira mis estudios, mira mis publicaciones, mira esta frente que se ha quedado calva de tanto pensar. Yo te voy a decir por quién votar. Porque si yo hago, o hay uno, ¿no? Que nació en Perú y vive en España, que le encanta decir por quién debemos votar en Latinoamérica, ¿no? No, perdón. Muy usted su doctorado, muy usted su premio Nobel, pero cada quien decidimos. Cada quien decidimos. Por los parámetros que nos parecen adecuados. Y el principio de la ciudadanía, óiganlo bien, es la igualdad, ¿no? Porque todas y todos tenemos un solo voto. No importa si me llamo Carlos Slim, no importa si mi apellido era Amburuzabala, o no importa si mi apellido es Grajales. Todas y todos tenemos un voto. Por lo tanto, nadie puede, en democracia, decirle a otra persona cómo votar. Si alguien pretende hacer eso, o sea, si alguien llega, no, es que déjame decirte que mis sesudos estudios demuestran que esa persona, aún obrando de buena fe, no es un demócrata, no es una persona demócrata. Será un tecnócrata, por ejemplo, ¿no? Y no tiene nada de malo, o sea, a ver, eso viene desde Platón, ¿no? Platón nos decía que quienes deberían gobernar, los filósofos. Bueno, pues de ahí nos deriva cierta idea de la tecnocracia. Ok, está bien, nada más que no digas que eres demócrata. Perdón, es como si yo les dijera a ustedes aquí en este salón que soy emo y no tengo ni copete para taparme el ojo. O sea, no, a ver, o sea, no, en democracia cada quien vota en libertad. Esa es la razón de por qué votamos en secreto. Lo que estamos protegiendo con el voto secreto es nuestra libertad. Que cada ciudadana y cada ciudadano decidan en conciencia por quién votar. Yo no estoy diciendo que no se deban hacer acciones de educación cívica, de formación política. Claro que hay que hacerlas. Yo no estoy diciendo que no nos debamos enterar, que no debamos debatir. Claro que hay que hacerlo. Todo eso nos sirve para ilustrar nuestro voto. Entonces pensemos en la compañera Analicia Flores. Analicia, ¿tú dónde estás? ¿Desde dónde nos escuchas? No me digas desde mi casa, sino desde qué ciudad o en dónde estás. De Puebla. Desde Puebla, la hermosa Puebla. Sí. Ay, cuando pienso en Puebla, pienso en el mole, en las tortitas de Santa Clara, desde luego en la palafoxiana. Hace poco me trajeron unas tortitas de Santa Clara. Qué cosa tan rica. De verdad que junto con el queso, que es con papaya, creo, o el queso con miel que sirven en Mérida, son mis postres favoritos. Bueno, perdón, anécdotas de gordos, que no tienen nada que ver con lo electoral. Pero bueno, Ana está ahí en Puebla. Entonces, supongamos que en Puebla viene el proceso electoral y entonces Ana va a iniciar y ella dice, bueno, pues voy a votar por el PARM. Vamos a ver un partido que ya no existe, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Pero entonces Ana va viendo los debates, va escuchando lo que dicen, los va siguiendo en Twitter, pues en la sobremesa con las amistades y la familia, pues va escuchando ahí los comentarios. Cuando va y se come su semita con papa, lo que también será una delicia. Pues ahí la persona que se la está preparando le dice, fíjese que vino el candidato fulano de tal, y luego la candidata perengana y nos dijo. Y entonces probablemente cuando Ana llegue a votar, ya cambió su criterio. Entonces iba a votar por el PARM y ahora decide votar por el PPS. ¿Por qué? Porque su criterio, su opinión se fue nutriendo de todo el debate. Pero esa nutrición del debate debe de ser libre. No debe de ser, por ejemplo, no debe ser coaccionada. O sea, nadie debe tocarle la puerta a Ana y decirle, oye, acuérdate que si votas por estos de enfrente, se te va a acabar tal programa social. No, eso no se vale. Eso es atentar contra el voto libre. Pero tampoco se vale que las autoridades federales, estatales o municipales, pues estén mandándole mensajes a Ana de que, no, pues los de enfrente son una bola de, es que no.
debe haber una morigeración. Entonces, ¿los servidores públicos tienen libertad de expresión? Sí la tienen, pero particularmente en campañas deben ser mucho más cuidadosos. Bueno, es que sí me da pena, pero a lo mejor ahorita no sé, alguien de aquí me dice, no, pues doctor, yo soy de Sinaloa, ay, los aguachiles. Pero bueno, pues son anécdotas de gordos las que luego tiene uno, ¿no? Sigamos. A ver, esta disposición constitucional es la que tenemos que tener en mente todo el tiempo. Ya que vimos los principios, ahora vamos a ver las reglas, ¿no? ¿Quién que esté siguiendo esta clase en computadora me puede ayudar a leer esta lámina, por favor? Adelante, compañera Alejandra Barraza, adelante. Gracias, buenos días. Disposición constitucional. Artículo 41, fracción tercera, base C. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Muy bien. Este artículo, la verdad es que, bueno, a ver, aquí hay varias cosas que señalar. Primero, este artículo es producto, bueno, o sea, no el artículo, esta redacción, es producto de la reforma constitucional de 2007. Ustedes recuerdan, bueno, a lo mejor no, porque aquí hay personas muy jóvenes, pero las elecciones, el proceso electoral de 2006-2007, 2005-2006, perdón, fue un proceso electoral bastante complejo, muy difícil, donde en la calificación de la elección presidencial que realiza por mandato constitucional y legal la Sala Superior del Tribunal Electoral, o sea, del tribunal aquí donde estamos en esta aula virtual, la Sala Superior determinó que hubo intromisiones, particularmente el Ejecutivo Federal, que pusieron en riesgo la elección. Yo no me lo estoy inventando, no vayan a decir, el doctor Vado seguramente es, no, vayan y ven el documento. Ustedes pueden entrar ahí a la página del Tribunal Electoral, buscan calificación, declaratoria de validez y calificación de las elecciones presidenciales 2006 y ahí lo van a encontrar. Entonces, hubo una serie de circunstancias que la Sala Superior consideró pusieron en riesgo la elección, especialmente en cuestiones de imparcialidad. Y ustedes recordarán también que fue una elección que se ganó por muy pocos votos. Si la memoria no me falla, salvo que mi memoria, como decía Borges, se parece al olvido, creo que la diferencia fue el 0.56 entre el primero y el segundo lugar. Miren, ahí me tocó vivirlo muy de cerca porque en ese momento yo era consejero distrital del IFE, en el Distrito 3 de Querétaro. Entonces, a mí me tocó vivirlo allí. Aquí quienes peinen canas o no tengan como yo canas que peinarse, se acordarán que salió una película que se llamó ¿Quién es el señor López? ¿Se acuerdan? ¿Lo llegaron a ver? ¿Quién es el señor López? En esa película sale esta manita, mi manita derecha, abriendo paquetes, porque yo era consejero distrital y me tocaba ayudar al presidente del consejo en los paquetes. Entonces, estábamos sentados en el salón, los paquetes electorales me los ponían a mí aquí a la izquierda, los tomaba yo, los mostraba a las y los integrantes, incluyendo las representaciones, los volvía a poner aquí, los abría y sacaba el paquete, sacaba lo que estaba adentro, o sea, las boletas, y se los daba el presidente para contar. Y una casilla nos llegó, fue una casilla que se volvió muy famosa, de hecho la pueden buscar ahí en Google, nos llegó con 100 votos más para cierto candidato a la presidencia de la República. O sea, 100 votos más de aquellos que se mandaron. Entonces fue un escándalo. Lo que dijimos, a ver, no, calma. Evidentemente que hay una situación irregular, tenemos que abrir el paquete y contar. Y sí, evidentemente no había 100 votos de más. Se llenó mal el acta. ¿Por qué se llenó mal? ¿Por dolo, por error? No sé. Lo que sé es que se llenó mal. Y esa casilla se volvió muy famosa.
Entonces, como había equipos de filmación en distintas partes del país, pues nos filmaron, entonces sale mi manita. Ahora sí que mi manita ya tiene su entrada ahí en Rotten Tomatoes y en IMDb Database de cine. Ahí está mi mano. Y por eso me tocó también estar en el primer gran recuento administrativo, en el primer gran recuento jurisdiccional, que fue en 2006. Y por suerte, me tocó estar en el último, que fue el año pasado en Campeche. La buena suerte me ha deparado estar en el primer recuento en México y en el último, y me ha tocado ver pues cómo hemos evolucionado en eso. Bueno, fue una elección donde se presentaron muchas situaciones que se consideraban indeseables. Entonces, esa elección dio lugar a muchas cosas. Primero, a algunas creaciones pretorianas, o sea, algunas creaciones de la judicatura. Ustedes ya lo vieron. Este diplomado existe porque existe el procedimiento especial sancionador. ¿Y por qué existe el procedimiento especial sancionador? Y ustedes también ya lo vieron. Justamente por el proceso electoral 2005-2006. Ahí, por una decisión de sala superior, se tiene que crear lo que ahora conocemos como el procedimiento especial sancionador. Ese fue un primer producto de ese proceso electoral. Un segundo producto fue el cambio tan importante y radical que tuvimos en el modelo de comunicación política. Hasta ese proceso electoral, o sea, hasta antes de la reforma constitucional de 2007, los partidos políticos iban a las estaciones de radio y de televisión y contrataban el espacio que les querían vender o que podían pagar, ¿no? Así funcionaba. Entonces había muchas historias, yo no sé si ciertas o no ciertas, ¿no? De que había distintas tarifas. Entonces, si yo era el concesionario de una estación en Zacazonapan, y el compañero Roberto quería ser el candidato y Roberto era mi compadre, pues le daba una tarifa preferente. Pero si la compañera Lourdes Melisa quería ser también ahí la candidata y competía contra mi compadre, pues a ella le cobraba 3 o 4 veces lo que le cobraba a mi cuate, ¿no? Entonces se platicaban muchas historias de estas. Entonces se decide cambiar el modelo de comunicación y se establecen varias características. La primera de ellas, ustedes la conocen, es la prohibición de que los partidos políticos y ahora ya también candidaturas independientes o cualquier persona compre o adquiera de cualquier manera tiempo en radio y televisión para promover una opción política o para ir en contra de una opción política. Eso fue lo primero. ¿Por qué? Porque en el proceso electoral de 2005-2006, asociaciones, sobre todo empresariales, contrataron tiempo en radio y televisión para criticar una opción política. Entonces se dijo, no, a ver, eso no lo vamos a permitir. Y se reforma la Constitución, ¿no? Ahora, ahí les va una pregunta. Ahí les va una primera pregunta. ¿Puede un partido político o una candidatura independiente presentar un contrato y un recibo de pago, por ejemplo, de una empresa productora de televisión o productora de radio, o en automático porque la está presentando y es una situación violatoria? ¿Se puede o no se puede? Quien quiera contestar. ¿Puedo yo llegar como representante de un partido político a la unidad técnica de fiscalización del INE y decir, mira, aquí está mi contrato que firmó el partido con Producciones Televisivas El Arbolito Feliz, SARCB? O ya en automático estoy violando la ley y la Constitución. Adelante, Pablo, te escuchamos y luego Alejandra. Sí, buenos días, doctor Luis. Para mí no, porque sería violatorio, porque los tiempos de radio y televisión únicamente los designa el INE y él va a determinar los tiempos que debe de tener cada partido y en qué horarios, ¿verdad? Y en las televisoras, todo lo que tenga que ver con la radio también. ¿Es cuánto, doctor? Muchas gracias, Pablo. Muy bien. Alejandra, te escuchamos. Adelante. Sí, de la misma manera sería violatorio porque eso incluso ya sería, aunque está actuando como candidato, pues ya sería una particularización y aquí pues todos los actores políticos estamos cooptados, o en este caso el partido, del candidato, de una cierta manera que se tienen que ajustar pues a una regulación jurídica que ya existe. Perfecto, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguien más? Bueno, la verdad es que per se no es violatorio. Yo tendría que ver cuál es el concepto del contrato
y en su caso el concepto de la facturación. Exactamente, Lourdes, por favor, si puedes, nos puedes leer lo que nos acabas de poner. Tienes toda la razón, Lourdes. Va por ahí. Hola, muy buenos días. Sí puede, porque sirve para comprobar los gastos de producción, edición, creación del promocional, y ello no implica necesariamente la compra de tiempo de radio y televisión. Perdón, me está llegando un mensaje aquí que es urgente. A ver, perdón, me permite, es que es de aquí del trabajo, perdón, es de una edición. A ver, en materia que nos entregaste, pues tú el capítulo de sector va más su archivo, en otro archivo ahora más sugerencias legislativas. El cual nos indicaba que debía integrarse a la obra ni aparece en el inicio de la misma. A ver, déjenme lo contesto, con audio, que es más rápido. Hola, Bárbara, buen día, perdón que te conteste así, pero estoy en clase. Mira, a ver, es que cuando redacté, primero redacté el capítulo y luego me pidieron que redactara un textito sobre sugerencias legislativas que se iba a integrar en el capítulo, pero me pidieron que lo mandara aparte, por eso está así, pero en realidad forma parte del capítulo. Si tienes cualquier duda, por favor, márcame, nada más acabo la clase a las 11. Gracias, buen día. Siempre la labor editorial es bien compleja, ¿eh? Ahorita ya ustedes escucharon una parte de la complejidad de la labor editorial. Y claro, tiene toda la razón Lourdes. A ver, alguien te tiene que hacer la producción, alguien te tiene que hacer el guión, contratar los actores, dirigir, contratar un set. Es más, a lo mejor tú puedes hasta exhibir una factura o un contrato con una empresa televisiva. ¿Por qué? Porque te rentaron el set. Eso se vale. Lo que no se vale es comprar tiempo aire. Pero contratar servicios para producción o, por ejemplo, el set, eso sí, perfectamente, eso sí se vale, ¿no? Entonces, lo comento porque es importante, pues, tenerlo claro. Ahora bien, a mí me tocó todavía en 2011 un caso muy triste. Bueno, no sé si triste, pero yo se los platico. Antes de 2014, la fiscalización se hacía todavía en las entidades. Yo trabajaba en un instituto electoral, local es un nombre. Entonces, un partido, no diré cuál, porque las virtudes hay que decirlas públicamente, los pecados hay que guardárselos. Pero un partido presentó un recibo de una estación de radio. Y cuando presenta el recibo, me dice, mira, maestro, ¿cómo ves esto? Yo tomé el recibo, sabiendo lo que bien dice Lourdes, y dije, hay que ver el concepto. Y el concepto decía transmisión de promocionales. No, papá, pues ahí sí estás clavado. Porque contrataste tiempo. Cuando se le mandan, porque estábamos en la dictaminación de estados financieros, cuando se le pide la aclaración al partido, el partido dice, ay, perdón, me equivoqué, no fue transmisión de promocional, fue producción. No, papá, eso no dice tu recibo. Tu recibo fue de transmisión. Recuerda, ahí te viene la multota, ¿no? Obviamente impugnaron y se hicieron muchas cosas, pero pues se sostuvo, porque el documento que el propio partido había presentado decía transmisión. O sea, contrataste transmisión. No solamente es ilegal, es inconstitucional contratar transmisión. Bueno, pero en esa misma reforma de 2007 se estableció todas estas reglas que tienen que ver con la imparcialidad en el proceso electoral y con la equidad. Particularmente, esta restricción, no de lo que pueden hacer, esto es muy importante tenerlo claro, no de lo que puede hacer la administración pública, sino de lo que puede difundir la administración pública. A ver, estas reglas que vamos a discutir en la sesión de hoy y en la sesión de mañana no impiden el trabajo de la administración pública. Voy a regresar a la presentación. Quiero que me digan, ¿en alguna parte de esta disposición constitucional dice que las obras públicas se deben detener? No. ¿Dice que la administración pública se debe de paralizar? No. ¿Dice que los funcionarios se deben de quedar en sus oficinas callados, sin moverse y sin teclear la compu? Porque no. La administración pública no se congela, porque los servicios se tienen que seguir prestando, ¿no? Lo que la Constitución regula en este apartado es la difusión. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿De acuerdo? Entonces, no es una parálisis de la administración pública. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Ahora, vamos a ir desmenuzando la disposición. Primero,
el elemento temporal. Esta disposición constitucional no está vigente todo el tiempo. A diferencia del artículo, de otros artículos de la Constitución, no sé, 135, cualquier artículo que ustedes quieran, este artículo de la Constitución tiene pleno vigor solamente en momentos determinados. ¿En qué momentos? Quien quiera contestar. ¿En qué momento tiene aplicación este artículo? Por ejemplo, a ver, más fácil, más fácil. ¿En este momento este artículo tiene aplicación? No. ¿Por qué en este momento no tiene aplicación? Porque dice claramente, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la jornada comicial. En este momento, ¿estamos en etapa de campañas de alguna elección? No. Ahora, ¿alguien de aquí me podrá levantar la mano? Oiga, doctor, pero sí estamos en proceso electoral. Los procesos electorales locales de este año no han concluido, porque ustedes saben que un proceso electoral tiene varias etapas. La etapa preparatoria, la jornada electoral que dura un solo día, y la etapa posterior que concluye con la toma de protesta de las autoridades. De hecho, ahorita estamos en la etapa de declaraciones de validez, la etapa posterior y las impugnaciones. Entonces, claro, seguimos en proceso electoral, pero no estamos en la etapa de campañas electorales. Entonces, aquí hay que ser muy claros. Este artículo tiene plena vigencia solamente, y esto hay que tenerlo claro, solamente en la etapa de campañas en procesos electorales. No en todo el proceso electoral. Porque a mí me ha tocado ver gente que se confunde y dice, es que desde el arranque del proceso electoral no se puede. No, ¿dónde dice allí que al arranque del proceso? Bueno, desde el registro de candidaturas. ¿Dónde dice ahí que desde el registro de candidaturas? Es que desde las precampañas. ¿Dónde dice ahí que desde las precampañas? Ahí es que se entiende, no, ni madres, no es de que se entienda. Es lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice, salvo que mis ojos me mientan, dice con claridad que esto es durante las campañas, no antes, no después. ¿De acuerdo? Entonces es durante las campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral. Alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, pero puede haber actos anticipados, claro. Oiga, doctor, pero puede haber promoción personalizada, claro. Pero esta clase no es de actos anticipados. Esta clase no es de promoción personalizada. Esta clase es de propaganda gubernamental. Lo que estamos analizando es propaganda gubernamental, ¿no? No estamos analizando actos anticipados, esa es otra cosa. No estamos analizando propaganda personalizada, esa es otra cosa. Estamos analizando propaganda gubernamental. De manera tal que si tú acusas a una autoridad de realizar propaganda gubernamental, es este artículo. Ay, es que yo pensé que era lo mismo, ¿no? Pues contrata un abogado, una abogada que sí sepa, no, no es lo mismo. Si tú estás resolviendo un expediente de propaganda gubernamental, este es el tema. No la propaganda personalizada, no el acto anticipado, ¿de acuerdo? Ahora, puede suceder, sí, que en una misma situación se presente una cuestión de propaganda gubernamental y de actos anticipados, o de propaganda, eso puede suceder, ¿de acuerdo? Pero lo que estamos analizando en principio es propaganda gubernamental. Y la disposición entonces aplica justamente solo en este momento. O sea, en procesos electorales dentro de la etapa de campañas. Por favor, si va habiendo alguna duda, pues podemos irla anotando ahí en la libretita o aquí en el chat y en unos minutos más con gusto las voy a atender. Entonces, regresemos. El elemento temporal es, esta disposición se aplica en el periodo que va de la campaña electoral a la jornada electoral. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, o sea, ¿cuál es el elemento objetivo? Suspenderse la difusión en medios de comunicación social, vamos a ver cuáles son estos, de toda propaganda gubernamental, tanto de poderes federales y estatales, como de municipios, órganos de gobierno, la Ciudad de México, bueno, aquí todavía dice Distrito Federal, y cualquier otro ente público. Entonces, ¿cuál es el contenido obligacional? El contenido obligacional es que toda autoridad, y toda es toda,
Por favor, no se vayan a despertar el domingo a las 3 de la mañana pensando, y la dirección de comercio en la vía pública del municipio de Chingahuapan, Puebla también, sí también. Y la dirección de seguridad pública de Tangamandapio, Michoacán, sí también. Y la administración de rentas de Irono, sí también, todas. Irono, Hidalgo, todas las autoridades. No importa si es administración pública centralizada o descentralizada, no importa. No importa si es un órgano autónomo. Ay, ¿a poco aquí? Pero aquí no dice Banco de México. Toda autoridad dice cualquier otro ente público, toda autoridad. ¿De acuerdo? Toda autoridad tiene que suspender en los medios de comunicación social su propaganda gubernamental. La tiene que suspender. Ahora bien, voy a dejar de compartir un momento. ¿Qué entendemos por propaganda gubernamental? ¿No? Bueno, la propaganda gubernamental es la difusión que hace algún órgano de gobierno, cualquiera, y remarco cualquiera, la difusión que hace un órgano de gobierno de sus programas, acciones o logros. O sea, de su actividad. Esa es propaganda gubernamental. Entonces, la propaganda gubernamental son las acciones, vamos a ponernos un poco técnicos, ¿no? Las acciones comunicativas o las acciones de comunicación que realiza cualquier órgano de gobierno para difundir sus programas, acciones, logros o actividades. Esa es la propaganda gubernamental. Como pueden ver, en la definición no es relevante la manera en la que esa propaganda se presenta. Porque puede ser lo mismo en, no sé, volantes, perifoneo, que pagan una gacetilla en un periódico o con anuncios en la televisión, ¿no? Entonces, no importa cómo se realice. Para la definición de propaganda gubernamental, no importa tanto cómo se realice. Lo que importa es el contenido. Y el contenido es promover. ¿Cuál es el objetivo de la propaganda gubernamental? Creo que eso es muy claro para ustedes y lo podemos decir con mucha sencillez. El objetivo de la propaganda gubernamental es que los destinatarios y las destinatarias de la misma, o sea, la ciudadanía, digamos, mira, estos sí trabajan, mira, esta autoridad sí hace lo que prometió, mira, sí están chambeando. Esa es la finalidad. Esa es la finalidad de la propaganda gubernamental. Esencialmente es eso. Y me voy a regresar. Entonces, la propaganda gubernamental siempre implica, y esto es importante que nos lo quedemos acá, para varios casos que se nos van a presentar, que voy a platicar aquí. La propaganda gubernamental siempre implica una actividad de promoción. Eso es lo esencial. Regreso a la presentación. Fíjense cómo no hemos salido aquí. Entonces, ya tenemos el elemento temporal durante campañas y hasta la conclusión de la jornada electoral. Ya tenemos el elemento objetivo. ¿Qué es lo que no se puede hacer? No se puede difundir propaganda gubernamental en medios de comunicación social. Dice, si nos quedamos en ese punto, donde dice, sus delegaciones y cualquier otro ente público, si ese fuera un punto final, pues la verdad es que no se justificaría tener 2 sesiones de esta clase. Con una lo podríamos agotar. Pero es un punto y seguido. Y dice, las únicas excepciones. Entonces hay excepciones, ¿no? Las únicas excepciones, hay excepciones. A lo anterior serían las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Entonces, resulta que tenemos 4 excepciones. Promoción, a campañas de información de autoridades electorales, servicios educativos, servicios de salud o protección civil en casos de emergencia. Y esto lo vuelve complejo, porque si la prohibición fuera absoluta y estando en la Constitución, podríamos entender que no admitiría excepciones, ¿no? Digamos que sería más fácil. El problema es que la complejidad, mejor vamos a decirlo así, la complejidad radica en que la propia Constitución contempla excepciones. La propia Constitución establece excepciones. Entonces, frente a un caso específico y concreto de propaganda gubernamental, como autoridad nos tenemos que preguntar si entra en la excepción. Y entonces regreso
al ejercicio mental que les había pedido que empezaran a hacer. Si el punto fuera final después de autoridades electorales, tú tendrías que contestarle a tu presidente o presidenta municipal, no, no se puede. ¿Estamos de acuerdo? No se puede. Pero la bronca está en que es un punto y seguido, entonces hay excepciones. Si tú le dices, no se puede, te puede decir, oiga, pero hay excepciones, ¿a poco no entra? ¿Seguro que no entra? Porque hay veces, hasta te lo dicen cuando te contratan, ¿no? Yo no te contraté para que me dijeras que no. Yo te contraté para que me dijeras cómo, ¿no? Hay patrones que sí te contratan, ¿no? A ver, aquí no quiero un no man, un no woman. Quiero alguien que me diga el how, que me diga el cómo. ¿De acuerdo? Bueno. En ese sentido, entonces, esta disposición se vuelve compleja de entender. Primera, porque tenemos que comprender que tiene una temporalidad. Segunda, porque también tiene porque tiene un mandato de generalidad que incluye a todas las autoridades, pero se han presentado dudas acerca de la extensión de esa generalidad. Tercero, porque admite excepciones, lo cual quiere decir que frente a cualquier caso de intento o de propaganda gubernamental, la autoridad puede decir, pues es que entra en la excepción, ¿no? Y entonces, como autoridad, tenemos que analizar y saber si entra o no entra en la excepción. Ahora, les diría que hay que apreciar esta complejidad, pero también saber que el Tribunal Electoral ha venido construyendo una serie de criterios acerca de qué es lo que se puede y qué no se puede. Ahora, este artículo 41 constitucional lo tenemos que ver en relación con el 134. Pero aquí hay que entender dos cosas muy importantes. El 34 constitucional, ya dijimos que tiene plena vigencia en etapa de campañas, ¿de acuerdo? Eso no se nos debe olvidar, en etapa de campañas. El 134 no. El 134 tiene una vigencia permanente. O sea, se aplica ahorita, se aplicó el día de la jornada electoral, se aplicó durante las campañas. Este 134 está vigente todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos queda clara esa diferencia? Segunda, respecto del 134, lo que nos debe, todo el artículo es importante, pero para efectos de nuestra sesión, lo que nos debe importar es el párrafo octavo. ¿Quién me puede ayudar a leer el párrafo octavo? Es la última parte. Quien lo quiera leer, por favor. Adelante, César. La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Muchas gracias, César. En todo momento, decía yo, las autoridades tienen que respetar lo dispuesto en el artículo 134. Este artículo 134 señala o es el que fundamenta la imparcialidad en el uso de los recursos públicos. Entonces, en todo momento, en el uso de los recursos públicos o en la administración o en la utilización, pues, de los recursos públicos se debe obrar con plena imparcialidad. Pero también establece reglas que tenemos que atender. Nos dice, la propaganda gubernamental, fíjate, la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes públicos, o sea, la propaganda gubernamental, deberá tener carácter institucional, fines informativos o de orientación. Lo cual no dice mucho, pero bueno, ya vimos la definición. Pero fíjate la prohibición. En ningún caso la propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada. El tema de promoción personalizada es otro. Las clases de promoción personalizada es otra. Pero hay una relación. La propaganda gubernamental no debe ser promoción personalizada. Me voy a regresar aquí. Supongamos, por ejemplo, que viene una temporada de lluvias y de huracanes. Entonces, hay que sacar promocionales para pedirle a la gente que esté atenta, que tenga los documentos principales en una bolsa de plástico, que si hay anuncios de lluvias, vaya hacia ciertos lugares y demás. O sea, eso es válido, eso hay que hacer, ¿no?
Ahora, supongamos que se saca un promocional donde aparece el señor gobernador del estado rescatando a una niña de la fuerza del río, ¿no? Y luego la abraza y sonríen a la cámara. Ah, pues es que se vale, porque pues es un mensaje de protección civil. No, ni madres, perdónenme el tecnicismo, porque el 134 te está diciendo no debe incluir estos elementos. O dicho de otra manera, la propaganda gubernamental es propaganda de la autoridad, no de la persona que encabeza la autoridad, no de quien hace cabeza del órgano. La propaganda gubernamental tiene por objeto que mostrar que el órgano de gobierno, sea el que sea, esto ya lo dijimos, sea el que sea, está cumpliendo sus funciones constitucionales y legales. Es eso. No que determinado funcionario o funcionaria pública es el meros chiles y el todos las puede. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia. La promoción personalizada lo que hace es presentar a la persona funcionaria pública como la que ha tenido esos grandes logros, cuando en realidad son logros o méritos o acciones de toda una dependencia pública, que puede ser que la encabece, pero no que haga todo. Muy bien. Entonces decíamos, hay que tener muy claro esto, ¿no? Este es un desglose, digamos, del 134 constitucional, que bueno, creo que ya lo expliqué, creo que no sería necesario decirlo. Ahora bien, la propaganda gubernamental. César, dame oportunidad de avanzar un poquito, pero no me bajes la mano, déjamela arriba. Vamos a avanzar un poquito y ahorita pasaríamos con las preguntas, ¿no? Ahora bien, aún en los casos de excepción, que son, donde dice las únicas excepciones y demás, cabe preguntarnos qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces podemos ver cómo aquí tenemos ya, ay, se me movió aquí, perdón, tengo que regresar aquí, tengo que quitar y volver a presentar. Aquí tenemos ya un primer criterio del Tribunal Electoral que me parece importante ver. Dice, jurisprudencia 18 de 2011, propaganda gubernamental, los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 41, base tercera, o sea, lo que ya vimos, educación, salud, funciones electorales, protección civil, deben de cumplir con los principios de equidad e imparcialidad. Dice, de la interpretación de los artículos 41, base tercera, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución mexicana, y segundo párrafo segundo de lo que entonces era el COFIPE, se colige, o sea, se concluye, que la restricción de la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin que los entes públicos puedan influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, ya sea en pro o en contra de determinado partido público o candidato, partido político, pero no candidato, atento a los principios de equidad e imparcialidad que rigen, bueno, la materia electoral. En consecuencia, en los supuestos de excepción, relativos a campañas de información a las autoridades electorales, salud, educación, protección civil en casos de emergencia, a que se refieren estos preceptos jurídicos, deberán colmar los mencionados principios, dado que de ninguna manera pueden considerarse como exentos de cumplir con la normativa constitucional y legal en la materia. Bueno, esto suena a un rollo, pero lo vamos a aclarar. A ver, ahí les va una pregunta práctica. Va pregunta práctica. Ustedes saben que en todos los estados, pues, las autoridades municipales, a veces asociadas con las autoridades estatales, pues dan los servicios de agua potable y alcantarillado, ¿no? Pero la realidad es que el agua potable entubada, pues no llega a todas las comunidades. Entonces, pues tú que te presentas como experto o experta electoral, llega contigo, pues alguien del área jurídica o del área comercial de la comisión o de la junta de aguas, ¿no? Y te dice, oye, ya en proceso electoral, en campañas, podemos seguir llevando las pipas de agua a tal comunidad, la comunidad de la China, vamos a ponerla así, a la comunidad de la China, que no tiene agua entubada y que les llevamos las pipas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿podemos perifonear para que sepan qué día van a llegar las pipas o no podemos? Están haciendo dos preguntas. ¿Cómo la ven? Sé que, César, tenemos por ahí una pregunta tuya antes, vamos a tomarla, pero bueno. Mayra, adelante, Mayra. Buenos días.
Bueno, aquí si es durante el periodo de precampañas, de campañas, se puede y se debe continuar con el servicio. Sin embargo, la única limitante que yo observaría que no sea con propaganda personalizada de algún servidor público, ni siquiera a lo mejor del director de agua, que no porte logotipos, y el perifoneo también con la misma limitante, porque no se puede dejar sin abasto un recurso vital. Únicamente sería, bueno, desde mi punto de vista, esa limitante, que no haya ningún tipo de, bueno, ningún personaje, ninguna, pues, manifestación personal de X funcionario. Perfecto, Mayra, muchas gracias. La primera respuesta que nos dice Mayra, bueno, las dos son muy interesantes, pero la primera es muy interesante, nos dice, a ver, sí, se puede seguir proporcionando agua. Es más, dice Mayra, se debe, ¿no? Así dice. ¿Todos estamos de acuerdo en que las pipas tienen que seguir llegando al pueblo? ¿Alguien está en contra de que lleguen las pipas? Creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué no le construyen una cisterna gigante? Bueno, pues a lo mejor no hay lugar, no hay dinero, o sea, pero la gente necesita el agua, o sea, el agua hay que seguirla llevando. Ahora, se puede anunciar, yo puse el ejemplo de perifoneo, pero podemos pensar en volantes, pero podemos pensar en gacetillas insertas en los periódicos, pero podemos pensar en publicaciones en redes sociales, pero podemos pensar no sé, en el recibo predial, que ahí les engrapen una hojita diciendo las fechas que van a pasar los camiones con el agua, o sea, de cualquier forma, ¿se puede o no se puede? ¿Eso se puede o no se puede? A ver, supongan que el funcionario te dice, mira, queremos pasar este audio. Entonces te pone el audio, donde se oye la voz del presidente municipal, así en medio como de un himno. Estamos cumpliendo con lo prometido y todas las semanas te estamos trayendo agua pura, clara y cristalina. Yo veo que Uriel dice que no. A ver, Uriel, ¿por qué dices que no? Bueno, porque está diciendo que no se debe incluir la voz de los funcionarios, ¿no? Pero no es un caso de excepción, Uriel, porque es agua, entonces el agua tiene que ver con la salud, no hay agua, te enfermas, ¿no? Creo que claramente es un tema de salud. ¿Qué no operaría la excepción y entonces ahí sí se vale? No sé. Gracias, Uriel. No, es que yo sé que está complicado, o sea, a ver, miren, seamos honestos, ahorita que, insisto, no nos están grabando. Si nos gustara lo sencillo y lo fácil, no estaríamos metidos en la materia electoral, ¿no? Estaríamos en derecho civil, cobrando pagares, pues eso es bien sencillo, digo, o sea, tienes que desmañanarte y salir temprano, y que no te muerdan los perros, pero pues si te dedicas a lo electoral también, ¿no? Pues también te desmañanas o no duermes, cuando trabajas en calle, pues también te muerden los perros. Miren, yo nunca fui CAE, no tuve la oportunidad de ser CAE, pero fui encuestador del INEGI y fui encuestador para una casa de encuestas. Entonces, yo sé lo que es trabajar en calle, que te persigan los perros, que no te abran, te malmiren. O sea, si nos gustara lo fácil, no estaríamos en lo electoral, ¿no? Entonces, tiene razón, Uriel, está complejo, sí está complejo. Entonces, ¿se puede o no se puede? Este promocional con la voz del señor presidente municipal. Estamos cumpliendo y te traemos agua pura y cristalina. Todas las semanas estaremos los jueves a partir de las 8 de la mañana y llegará tu amigo el pipero a repartirla. Maestro, yo consideraría... ¿Quién está hablando, perdón? Soy yo, César. Es que como la tengo también para la pregunta. Ok, César, dale. Y luego Leticia. Pues yo consideraría que ya está excediendo la excepción, porque como tal lo hace con el sentido de si no fuera por mí, si hubiera sido otro gobierno, no llegaría el agua. Entonces, como usted lo menciona, sí cumple los requisitos, pero el hecho de que aparezca su voz y el hecho de que lo esté manifestando a que si no fuera por nosotros, sí ya estaría excediendo la excepción, ya parecería más una campaña que como un programa de aviso. Gracias, César. Leticia y luego Mayra. Sí, justamente como comenta César, efectivamente es válido que
que dé a conocer que se está apoyando con el servicio de suministro de agua. Lo que no es válido es que esté ensalzando, por así decirlo, los logros de la campaña, los logros de su gobierno, de su gestión gubernamental. Si bien es cierto que no son periodos político-electorales, sí es cierto que está enfatizando los logros de su persona, no de su gobierno, sino de su persona, él encabezando a ese gobierno. Entonces, esa es mi opinión, no es válida. Muchas gracias, Leticia. Mayra, adelante, te escuchamos. No, yo creo que sería válido siempre y cuando se atiendan, como lo dice el 134 constitucional, que sea de carácter o con fin informativo. Como dijo de que perifoneo, que diga en tal fecha se suministrará a tales calles o colonias el servicio de agua, sin hacer alusión a que este gobierno, o sea, nada, o sea, no tienen por qué difundir como un logro ni gubernamental ni específicamente de algún servidor. Simplemente es un servicio de agua que requiere a la comunidad, pero solo con el carácter informativo, como usted lo señaló, diciendo en qué fechas, a qué hora se presentarían las pipas, y con las limitantes que había mencionado en un principio y que ya mis compañeros, bueno, también ya complementaron. Muchas gracias. Y vámonos aquí a la presentación. Esta jurisprudencia justamente creo que nos da la salida que ustedes ya encontraron. A ver, sí, puede ser un caso de excepción. A ver, yo decía en un inicio, ¿no? No se trata de paralizar la administración pública. Entonces, pueden seguir llegando las pipas. Yo creo que la respuesta es tiene que seguir llegando. La gente va a seguir necesitando el agua, pues sí, tiene que seguir llegando, ¿no? Oiga, pero es que los programas sociales, cuando sea posible dar, digamos, todos los meses de campañas al inicio para no estar interviniendo. Pues sí, pero con el agua no lo puedes hacer. O sea, no puedes decirle a la gente, pues compren 4 tambos más por familia, ¿no? No se puede. Entonces, el agua tiene que seguir llegando. 2, ¿la gente necesita saber qué día va a llegar el agua? Sí, claro. Sí, claro. O sea, tener certeza, ¿no? Porque y ustedes, miren, si les ha tocado vivir en alguna comunidad o colonia donde llevan el agua con pipas, hay veces que, por ejemplo, te llega todos los jueves o todos los miércoles, pero hay veces que se va rolando. Entonces te puede llegar un jueves, te puede llegar un lunes, te puede llegar un martes. Necesitas saber, porque necesitas tener pues, dispuestas tus cosas, hacer la fila. O sea, es una cosa compleja, parece sencilla, pero no lo es. Claro, la gente necesita saber. Entonces, ¿se le puede informar a la gente? Sí, pero eso, informar. Ya cuando está la voz del señor presidente municipal, pues ahí estamos cayendo en esto, ¿no? Estamos cayendo o en propaganda, o sea, estamos cayendo en algo que no es propaganda gubernamental o que se está convirtiendo en promoción personalizada. Oiga, pero es que es un caso de excepción. Sí, pero a ver. ¿Es un caso de excepción? Sí. ¿De estos que tenemos aquí? Sí. ¿Pero en qué? Pero es una excepción para que puedas seguir haciendo la propaganda gubernamental. No es una excepción para que rompas los principios, ¿de acuerdo? No es una excepción para que rompas los principios de equidad, de imparcialidad, de piso mínimo, de voto libre. No es una excepción respecto a los principios. No es una excepción respecto a la Constitución. Lo que tú tienes que hacer es seguir respetando la Constitución. Es como el ejemplo, tal vez les pueda parecer burdo, pero ustedes saben que a veces las autoridades hacen cosas, ¿no? Es como el ejemplo que les ponía de este anuncio promocional de que ten cuidado con los derrumbes y las lluvias y sale la imagen del gobernador ahí rescatando a la niñita del agua, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. A ver, claro, tenemos que estar informados de que viene un huracán o informadas y a veces nos tenemos que ir y qué cuidados tenemos que tener, claro, eso sí, pero no tiene por qué salir el señor gobernador rescatando a una niña del agua. ¿De acuerdo? Entonces, la información se puede mantener en los casos de excepción. Ahorita vamos a ver, entre hoy y mañana vamos a ver cómo. Se puede mantener, pero eso no quiere decir que se puedan violar los principios de equidad, de imparcialidad y de voto libre. Una de las dudas que surgió también respecto de este tema tenía que ver con la propaganda gubernamental y los grupos parlamentarios. Porque se decía, a ver,
un grupo parlamentario, o sea, un grupo de diputadas, diputados, senadores, senadoras, pero que también se puede dar en las legislaturas locales. En las legislaturas locales también hay grupos y fracciones parlamentarias, pero que incluso se puede dar en los ayuntamientos, ¿no? También tenemos grupos de regidoras y regidores que son del mismo partido. ¿También a los grupos parlamentarios les aplican estos limitantes o no? ¿Quién me ayuda a leer esta lámina, por favor? Quien quiera. Yo lo leo si quiere. Adelante, compañera, adelante, por favor. Grupos parlamentarios y propaganda gubernamental. Jurisprudencia DES 2009. Grupos parlamentarios y legisladores del Congreso de la Unión están sujetos a las prohibiciones que rigen en materia de propaganda gubernamental, de la interpretación de los artículos 39, 40, 41, párrafos primero y segundo, base tercera, apartados C y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los numerales 2, párrafo 2, 237, párrafo cuarto y 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que las prohibiciones que rigen la propaganda institucional o gubernamental, procedimientos electorales, se concluye que las prohibiciones gubernamental aplican igualmente para los legisladores del Congreso de la Unión como grupos parlamentarios. Lo anterior porque tales restricciones en cuanto a los sujetos a los que están dirigidas comprendan a los poderes federales y estatales, los municipios, los órganos de gobierno del Distrito Federal, así como cualquier otro ente público, quedando incluidos en el primero de los supuestos los legisladores, tanto en individual como en los grupos parlamentarios, y que si bien no constituyen por sí mismos el poder legislativo, sí forman parte de él y no se les puede desvincular de la Cámara de Diputados o de Senadores a la que pertenezcan, en relación con las cuales ejercen las funciones propias del poder legislativo que integran. Una interpretación contraria conlleva la posibilidad de vulnerar los principios de imparcialidad y equidad en las contiendas electorales que se titulen en los preceptos constitucionales citados. Muchas gracias por tu amable lectura. A ver, lo que pasa es que quiero que observemos algo. Esta jurisprudencia es de 2009, cuando tenía poco tiempo de haberse aplicado de haberse promulgado y aplicado esta reforma constitucional. Y lo que empezó a pasar en ese momento es que había muchas dudas, ¿no? De cuál era la extensión, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y una de las dudas que había era si esta prohibición, esta disposición del 41 constitucional que estamos viendo, sobre propaganda gubernamental, aplicaba también a los grupos y fracciones parlamentarias. Porque empezó a haber grupos parlamentarios que destinaban, por ejemplo, recursos para aparecer en medios de comunicación, fue presentando sus logros, ¿no? Y conseguimos presentar tal iniciativa y conseguimos aprobar tal iniciativa. Y entonces salían, me acuerdo en particular, diputados y diputadas, salían ellos ahí explicando, ¿no? Y esta iniciativa de nuestro partido, ya la presentamos. Salía después una diputada, esta otra iniciativa, pues ya nos la aprobaron, ¿no? Entonces se decía, a ver, espérate, no, es que ustedes no pueden, porque están cayendo en una propaganda gubernamental prohibida, en un momento prohibido. Entonces, lo que se deja claro con este criterio es que también estas disposiciones también le son aplicables a los grupos y fracciones parlamentarias. Por tanto, la tienen que respetar. No pueden estarse haciendo el tío Lolo diciendo es que a mí no me aplica. Y claro, hoy nos parece evidente la respuesta, porque ya tenemos una jurisprudencia que nos lo dice. Pero es que en su momento no era tan evidente, porque lo que decían era, a ver, nosotros somos los diputados o las diputadas de un partido político. Somos un grupo parlamentario, no somos el poder legislativo, ¿no? No somos la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores o la legislatura de tal estado. Somos un grupo de legisladoras y de legisladores nada más. Entonces, no nos aplica a nosotros porque no somos la autoridad. No, a ver, es que la disposición constitucional es todo ente público. A ver, ¿tú cómo te estás presentando? Pues como integrante de tal grupo parlamentario, ok. ¿Qué necesitas para ser integrante de ese grupo parlamentario? Pues ser diputado, ser diputada. Formas parte de un órgano público. ¿De dónde salen los recursos con los que se está produciendo y pagando ese promocional? Un tema que hoy ya está superado, pero en ese momento no. Pues de recursos públicos. A ver, eso es un asunto público. Entonces, no puedes hacerlo porque estás incurriendo en propaganda gubernamental. Ay, este es un caso buenísimo. A ver,
Alguien que me ayude a leer la jurisprudencia y luego les paso, les presento el caso, que es un caso real. Quien quiera leerla, por favor. Adelante, compañero Willebaldo. Sí, nada más antes de leer, respecto a la pregunta que tenía hace como 15 minutos, yo nada más le preguntaría si va a hacer alguna mención de la Ley General de Comunicación Social, que sigue pendiente y qué tan importante sería, porque ve que el presidente se le hizo mucho más fácil sacar un decreto para interpretar lo que era propaganda gubernamental, en lugar de ya que el Congreso sacara la ley, o bueno, de que hiciera las modificaciones de ley. Sí, lo vamos a hacer mañana. Ok, entonces, procedo a leer. Propaganda gubernamental. La invitación a una celebración de carácter cultural y social no viola la prohibición constitucional de difundirla en el proceso electoral. De la interpretación sistemática, teleológica y funcional del artículo 41, párrafo segundo, base tercera, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que versa sobre el principio de la equidad en la contienda, el acceso a los medios de comunicación social, que rigen los procesos comiciales, en la que se establece la prohibición de abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, así como la suspensión de la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. En este sentido, la colocación de lonas, pendones o gallardetes u otro tipo de propaganda en época electoral, con motivo de la invitación a festejar un día social y culturalmente importante para la sociedad mexicana, no infringe la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante una campaña electoral, aun cuando no estén los supuestos de excepción expresamente señalados por el referido precepto constitucional, siempre que no difunda programas, acciones, obras o logros de gobierno que tengan como finalidad apoyar o atacar a algún candidato o partido político específico, o que se promocione a un servidor público, ni contenga expresiones, logotipos, emblemas, lemas que promocionen a algún partido político, coalición o candidato, porque no se trata de propaganda que contenga expresiones de naturaleza político-electoral ni gubernamental, sino de una invitación para la celebración de un acto de carácter cultural y social. Bien, les voy a dar un minuto para que la relean, la mediten y después les pongo el ejemplo, un casito práctico y aquí lo debatimos. Entonces, un minutito para que la leamos. Listo, tenemos el tiempo. Ahí les va el caso. Ahí les va el caso. Es un caso real. Siendo consejero, en mi otra vida, como consejero electoral entre 2014 y 2020, el OPLE donde yo estaba, que era el OPLE de Querétaro, resolvíamos los procedimientos especiales sancionadores. Al revés de lo que sucedía en la mayor parte del país, donde eran los tribunales, nosotros lo resolvíamos en primera instancia. Y nos llega un asunto muy interesante, donde acusan de actos anticipados, propaganda gubernamental prohibida, un masacote. El caso era el siguiente. Hay un municipio en el que es tradición, es el municipio de San Juan del Río, hacer una cabalgata. Es un municipio que les gusta mucho montar a caballo. Casi todos son charros o son escaramuzas, les encanta montar a caballo. Entonces, desde hace mucho tiempo, 80 o 100 años tal vez, hay la tradición de que un determinado día hacen la cabalgata. Entonces cierran la avenida principal, Independencia me parece que se llama, la cierran, y entonces toda la gente que tiene caballo propio, prestado, consigue uno, lo agarran en el monte, no sé, se monta en su caballo, se ponen sus mejores galas, y lo que hacen es, pues, pasear por esa avenida. Entonces todo el mundo quien tiene un caballo, ahí va. Ahí están paseándose 2, 3 horas. Quienes no tienen caballo, o no saben montar, pues van a ver a los que tienen caballo y a las que tienen caballo. Ahí están.
Obviamente, pues hay gente vendiendo pues, tacos y frutas y bonais y pues de todo, ¿no? Es una especie de verbena popular donde lo que hace uno es ir a ver gente a caballo o a que te vean a caballo. Es esa tradición. Bueno, entonces, resulta que viene en época de campañas. Caía en época de campañas. No sé cómo fijan la fecha, creo que es la misma todo el tiempo. El chiste es que este caso sucede en época de campaña. Entonces nos piden oficialías electorales. La oficialía electoral es un acto de constatación, es un acto de fe pública, en virtud del cual un funcionario o funcionaria del instituto electoral, ya sea el INE o el instituto local, dotado de fe pública o dotada de fe pública, van y constatan algo. Y entonces constatan la existencia de bardas pintadas por el municipio, señalando que tal día va a ser la cabalgata. Y eso previo. Y el día de la cabalgata constatan que en la cabalgata participa el que era el presidente municipal, estaba con licencia porque estaba compitiendo para la reelección, ¿no? Entonces, ahí estuvo. Entonces, ya imaginarán la superdenuncia que nos llegó. Y aquí están las pruebas de que el municipio lo anduvo promoviendo, y aquí está la prueba de que estuvo el candidato ahí a caballo, la mano del muerto, ¿no? Contestan la denuncia los denunciados también con una oficialía electoral que también nos habían pedido, donde dicen, sí, cierto, estuvo mi candidato, pero el tuyo también estuvo, mira, aquí están las otras oficialías electorales. Lo cual era cierto, es que todo el mundo está, o sea, no está el que no quiere ir, pero todo el mundo está. Ahora, me van a decir ustedes, y a mí qué carambas me importa una cabalgata, a mí mi caballo me gusta. Yo te diré, tú piensa, de ahí donde te encuentras, ¿qué tradiciones hay? Hay mojigangas, hay carnavales, en algunos, esta anécdota que estoy platicando de la cabalgata me dicen que se reproduce en algunos municipios de Chihuahua. O sea, ¿qué tradiciones hay? Hay una procesión del silencio, ¿no? O sea, yo te estoy narrando el caso que me tocó conocer, pero estoy pidiendo que lo proyectes a aquel lugar donde vives o los lugares donde hayas vivido. Entonces viene la denuncia. Y al estudiar la denuncia, porque pues uno pide el expediente, a ver, vamos a revisarlo, a ver, lo vas a votar, lo borras, ¿no? Tienes que empaparte del asunto. Pues sí había unas pintas del municipio invitando señalando qué día era e invitando a que la gente acudiera. Sí era cierto. De hecho, el municipio lo reconocía. Ahora, ¿es propaganda gubernamental? Me regreso aquí a la presentación para que lo tengan ahí a la mano. ¿Es propaganda gubernamental? César, adelante. Yo consideraría que no, porque como usted menciona, el municipio claramente lo enmarcó de que sí fuimos nosotros, pero como usted menciona, que básicamente era porque es una actividad reiterada, comprometida, y pues ya ahí nos basamos en qué se considera como costumbre y una actividad cultural, y del hecho de que mucha gente participó y no necesariamente tenía un fin político per se, sino era de que es que a nosotros como municipio nos toca refrendar las costumbres, o al menos la celebración que se ha hecho inclusive antes de que llegáramos nosotros. Entonces yo no lo consideraría como tal propaganda. César nos dice que no. Mayra, adelante. Dice Mayra, si quieres activar tu micrófono, adelante, sí. Sí, bueno, al igual que mi compañero César, considero que no se trata de una propaganda gubernamental, más que nada porque el evento, como lo señala aquí el texto que nos puso de la tesis, se trata de algo cultural o recreativo familiar, o algo así, convivencia familiar, perdón, y realmente es una tradición arraigada, porque señala usted que ya eran bastantes años. Es una tradición local. Bueno, desde mi punto de vista, no es una propaganda electoral. Sería todo. Agradezco mucho, me puse los audífonos porque anda como bajo el micrófono aquí, el audio. Muy bien, ok, ya tenemos dos opiniones. Hugo, adelante, Hugo. Gracias, maestro. Pues yo mi punto de vista serían dos vertientes. La primera, atendiendo a lo que reseñas de que pasó en la realidad,
y en el expediente, pues evidentemente atendiendo a la literalidad de la norma, creo yo que no fue propaganda gubernamental, incluso me supongo que así lo resolvieron. Sin embargo, y atendiendo a la cultura jurídica mexicana de los últimos tiempos, y permítanme la expresión, me disculpo de antemano por eso, estamos acostumbrados a ir al límite de la norma, a los aspectos subjetivos que no están contemplados. Entonces aquí definitivamente y de facto, a mi criterio, sí hubo una violación, porque definitivamente fue un acto de proselitismo si esta persona estaba en campaña. Por la literalidad de la norma no, pero de facto, definitivamente para mí sí fue un procedimiento proselitista. Gracias, Hugo. Aquí tenemos algunos comentarios más. Miguel Israel, me parece que se tendría que revisar si en años anteriores el ayuntamiento había realizado la difusión del evento. Muy buen comentario. ¿Alguien más que quiera aportar? Ahora, antes de abordar el tema, les pregunto, en sus municipios, en los lugares desde donde están tomando la clase, ¿hay situaciones parecidas a estas? O sea, ¿hay actividades similares? Insisto, puede ser carnavales, mojigangas, marchas, caminatas, cantar la rama, o sea, hay muchas opciones, ¿no? Mayra, te escuchamos, adelante. Sí, hay un personaje político de X partido que realiza una cabalgata también de forma anual y es muy cercana a la fecha, siempre la misma fecha, claro, ya lleva aproximadamente 10 años realizando esta cabalgata, nunca mueve la fecha y es cercano ya a lo que son las campañas. Ahí él hace la invitación general, o sea, así para toda la comunidad, no dice de tal partido ni nada, sino, y se une quien, como usted dice, quien quiere, pero no es una tradición local, es un evento que realiza ese personaje de forma anual, lo cual pues yo considero que ahí sí cambia el asunto, porque no es una tradición del pueblo, sino de él. Después de esa cabalgata ofrece a todos los asistentes comida en un ranchito que tiene. Entonces, ahí yo sí creo que hay una pequeña diferencia a lo que es una tradición local y a lo que es una costumbre personal. Y como dijo el compañero Hugo, ahí con una intención, porque sí, es muy pegado, digo, teniendo tantos días el año, incluso en épocas electorales, pudiera hacerse fuera del proceso, es muy pegado a las campañas. Sería cuanto, doctor. Gracias, y no, ¿sí se me escucha, perdón? ¿Sí? Y no podríamos decir que es una tradición del pueblo, ¿no? ¿Qué fue lo que decidimos aquí? En cuanto a propaganda gubernamental, que no era propaganda. No era propaganda porque no era una, la cabalgata como tal, no es algo que realice el ayuntamiento, es una tradición que viene desde antes de que existiera ese ayuntamiento y que seguirá después de que ese ayuntamiento se vaya, o de que esa integración del ayuntamiento se vaya. Es una tradición del lugar. Es una tradición que, insisto, tiene 80, 100 años o más. Entonces, esa es una tradición. El ayuntamiento está invitando, en eso fueron muy cuidadosos, pero no está diciendo, en ningún momento está presentando como logro del ayuntamiento, si nos apoyas, no me está diciendo, de tal fecha, de tal a tal hora, está la cabalgata en la Plaza de Independencia, asiste con tu familia. Ya. Pero no está promocionándose como tal, no está diciendo que sea un logro, un proyecto del propio ayuntamiento, simplemente está diciendo que está eso. Ahora, alguien de aquí me va a decir, ¿a poco el ayuntamiento no intervenía? Sí, claro, sí interviene, o sea, cierra las calles, da seguridad pública, pero eso lo tiene que hacer porque es una festividad del lugar. Eso hay que hacerlo, ¿no? Otra cosa sería si hubiera invitado, porque acudirá nuestro candidato, ¿no? Ahora, la realidad es que no solamente, o sea, en el caso que les estoy platicando, por las constancias del expediente, acudieron estos dos candidatos. La realidad es que acudieron todos, porque todos querían verse, pero además siempre va todo el mundo, o sea, todo el que tiene un caballo va, ¿no? Entonces, en realidad, pues estaban presentes todas y todos. Y en cuanto a propaganda gubernamental, pues no lo era, porque no era un logro, ¿no?
no era un logro, un proyecto, no era algo que hubiera impulsado el ayuntamiento, sino simple y sencillamente una festividad que se daba en el lugar. Nos estamos acercando al final de la sesión, pero creo que podemos alcanzar a ver un casito más. Esta me gusta mucho, el de Internet y propaganda gubernamental. ¿Quién nos ayuda a leerla, por favor? Quien quiera, activando su micro. Adelante. Sí, adelante, Yala. Internet y propaganda gubernamental. Tesis, 13ª, diagonal 2017. Información pública de carácter institucional. La contenida en portales de Internet y redes sociales puede ser difundida durante campañas y veda electoral. De lo establecido en los artículos 41, base tercera, apartado C, segundo párrafo y 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se desprende que en atención al principio de imparcialidad, la información pública de carácter institucional es aquella que versa sobre servicios que presta el gobierno en ejercicio de sus funciones, así como de temas de interés general, a través de los cuales se proporcionan a la ciudadanía herramientas para que tenga conocimiento de los trámites y requisitos que debe realizar, inclusive de trámites en línea y forma de pagos de impuestos y servicios. De conformidad con lo anterior, la información pública de carácter institucional puede difundirse en portales de Internet y redes sociales durante las campañas electorales y veda electoral, siempre que no se trate de publicidad ni propaganda gubernamental, no haga referencia a alguna candidatura o partido político, no promocione a algún funcionario público o logro de gobierno, ni contenga propaganda en la que se realicen expresiones de naturaleza político-electoral, dado que solo constituye información sobre diversa temática relacionada con trámites administrativos y servicios a la comunidad. Muchas gracias, Irena, por tu lectura. A ver, ahí les platico otra anécdota personal. Perdón, pero son, salvo los comentarios acerca de la comida poblana, como ustedes habrán observado, son anécdotas que tienen que ver con la clase, ¿no? No estoy alambreando. Era yo un novel, aunque no novato, consejero electoral en el proceso electoral 2014-2015, cuando un día en la mañana me despierto muy temprano, ya en proceso, ya cerca de... y normalmente lo primero que hacía era tomaba el teléfono y veía el resumen de prensa que nos mandaban. Porque pues, te podía encontrar un periodista o buscarte y pedirte una opinión de algo y pues tenías que estar en la jugada, ¿no? Y veo de pronto que un presidente municipal de la zona de Serrana estaba muy enojado con nosotros porque resultaba que la Comisión de Acceso a la Información Gubernamental local lo había multado, bueno, había multado al ayuntamiento y le habían hecho un extrañamiento, algún señalamiento, porque habían quitado la página de internet. Y lo que había dicho el presidente municipal era, la quité porque el instituto nos dijo que la bajara, el instituto electoral nos dijo que la quitara. ¿Qué onda? Así que esa no me la supe, ¿no? Entonces le hablo al secretario ejecutivo, oye, ¿ya viste esta nota? Sí, oye, ¿llegó algún oficio? Contestamos, yo no me acuerdo que lo hayamos visto en el Consejo General, pero ¿llegó algún oficio que contestaras tú, presidencia, la dirección jurídica, algo? No, pues no hay nada, ¿de dónde, no? Ahí le hablo a la gente de medios, oye, ¿hay más carnita de esto? O sea, ¿citó algún oficio en alguna rueda de prensa? ¿Algún dato como para empezar a rastrear? Si nosotros le dijimos eso, ¿no? No, pues no. Total que pues ya me comunico con la gente de la Comisión de Acceso a la Información y empezamos a rastrear el asunto. Resulta que no. O sea, nosotros, o sea, el órgano electoral jamás le dijo al presidente municipal que tenía que quitar la página. Lo que sucedió es que arranca el proceso electoral y alguien le dice al presidente municipal que nunca supimos quién, tuve mis sospechas, pero nunca supimos quién, con certeza, que tiene que quitar la página, porque es propaganda y lo pueden sancionar y lo pueden multar, y le pintaban un panorama terrible, ¿no? Entonces tiró la página, quitó la página, desapareció la página de ese municipio. Alguien se queja en la Comisión de Información Gubernamental, la comisión hace una verificación, así que por internet, y se da cuenta que no está la página. Y cuando le requieren al ayuntamiento, el ayuntamiento contesta y dice, en virtud de que estamos en proceso electoral y efecto de evitar sanciones por bla, 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 propaganda gubernamental, se quitó la página. Entonces, obviamente, él sanciona, ¿no?
Ahora, vamos a analizar el asunto. ¿Tenía que quitar la página? ¿Alguien de aquí está, digamos, por la opción, alguien le hubiera recomendado, sí, quite la página? Adelante, Mayra. Bueno, considero que no, siempre y cuando no se manifestaran logros gubernamentales, ya que de acuerdo a lo que señala el artículo que se leyó, menciona que debe de ser de carácter informativo, para que no se baje la página, para trámites y servicios, no logros gubernamentales, o tampoco, que tampoco tenga promoción de algún personaje, algún candidato. Aquí, bueno, lo señala de esta manera, que debe de ser para trámites administrativos y servicios únicamente. Muchas gracias. Sí, desde luego, y con los comentarios que ustedes también están haciendo aquí en el chat, desde luego no, la página no la debían de quitar, porque es una obligación legal de las autoridades tener página, es una obligación legal, que tiene que ver con un derecho, que es el derecho al acceso a la información. El derecho al acceso a la información no precluye o no se suspende en proceso electoral. Ese derecho sigue existiendo todo el tiempo, todo el tiempo. Lo que no hay es una especie de derecho de la autoridad a promoverse, ¿no? Eso es lo que no hay. Entonces, pero el derecho a la información, al acceso a la información de la ciudadanía sigue existiendo. Entonces, claro, las páginas deben mantenerse y mantener, ¿qué? Información. Por ejemplo, ¿qué información pueden mantener? El clima, la temperatura, que son datos importantes, ¿no? Por ejemplo, los trámites y servicios. Por ejemplo, la integración de los órganos de gobierno. Por ejemplo, sueldos y salarios. Por ejemplo, reglamentos, ¿no? O sea, toda la información que conforme las leyes aplicables, se tienen que mantener. Eso tú no lo puedes quitar. O sea, tú no puedes decir, ay, como estamos en proceso electoral, pues aprovecho y quito el apartado de salarios, ¿no? No se vayan a enojar que ganamos mucho. No, 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 eso lo tienes que dejar. No, pues quita el directorio para que no estén ahí llamando por teléfono. No, eso lo tienes que dejar. Todo eso tienes que dejar. Porque además, y esto es algo que la pandemia, ustedes lo saben, potenció, cada vez más se presta el servicio directamente por internet, por la propia página. O sea, ya no es solamente acceder a la información, que esa es una. También es cómo realizar el trámite. Ustedes lo saben, la obtención de un acta de nacimiento ahora se puede hacer en línea. Bueno, vayamos a nuestra materia, ¿no? A la materia electoral. En los procesos electorales ya de 2021 y 21-22, ustedes saben que ya hubo OPLES que realizaron el proceso de registro de candidaturas por internet, potenciado por la pandemia. Bueno, puedes llevar un juicio en línea, ¿no? Es más, permítanme hacer el comercial. Aquí en la Escuela Judicial tenemos un diplomado en juicio en línea electoral. Entonces, el quitar la página es afectar el acceso a la información, que es un derecho constitucional, que es un derecho que no se suspende en proceso ni en campañas, pero también es limitar la posibilidad de la ciudadanía de realizar sus trámites. Entonces, no lo puedes hacer. ¿Entonces puedo dejar la página como está? No, tampoco. Tienes que expulgarla, digan mis abuelitos. Hay que expulgar la página. A ver, tienes que quitar todo lo que sea promoción, ¿no? Eso es lo que tienes que quitar. Me acuerdo mucho porque uno de los primeros asuntos que tuvo que ver con esto, que se manifiestaba en esta tesis que he sometido a su consideración, fue un asunto muy interesante de Tabasco, con una página de internet. Estaba la página de internet de un ayuntamiento, ¿no? Entonces denunciaron la página por el currículum vitae que habían subido del presidente municipal, porque no era el currículum clásico que estudió la primaria en tal lado, la secundaria en tal lado, la prepa en tal lado, trabajó en tales lados, ¿no? Esos que son así como punteaditos. No, o sea, lo ponían, pero que el Señor era Jesucristo, o sea, y había logrado tal cosa, y había hecho tal cosa, y gracias a él la comunidad consiguió, y gracias a él el municipio obtuvo. O sea, era Superman, pues. Todo lo hacía solito. Hacía muchas cosas, y todas las hacía solito. No, espérate. No, a ver, eso no es información. Esa es promoción. O sea, no estás diciendo que es Henry Cavill en Superman. O sea, no, espérame, no. Esa es otra cosa. Eso es lo que no se puede. Eso es lo que hay que quitar, ¿no?
Desde luego, tampoco puedes subir información que tenga por finalidad presumir los grandes logros de esta administración. Entonces hay que quitarlo. Oiga, pero es que fuera de proceso sí puedo. Sí, fuera de proceso sí. Es más, fuera de campañas puedes, pero en campaña electoral no. En campaña electoral toda la propaganda gubernamental tienes que quitarla. Oiga, pero van a quedar medio pobrecitas mis páginas. Bueno, si lo único que estás subiendo es propaganda, pues sí van a quedar medio pobrecitas. Pero si en realidad tu página de internet como autoridad es un medio de comunicación y de facilitar los trámites a la ciudadanía, pues no va a quedar tampoco tan pobrecita. En resumidas cuentas, no, el munícipe, el alcalde, no tuvo razón en hacer lo que hizo, ni tenía razón en aventarnos la bolita, y sí tuvo razón la Comisión de Acceso a la Información de sancionarle. Sí tuvo razón. La realidad es que muchas veces, cuando viene proceso electoral, las autoridades que quieren hacer bien las cosas, hay unas que no les importa y otras que sí lo quieren hacer bien, normalmente lo que hacen es acercarse, ¿no?, a los órganos electorales y a los órganos de acceso a la información y decir, oye, no seas mala gente, ayúdame a checar mi página, qué sí puedo, qué no puedo. Entonces ya les da una capacitación. Miren, hay estados donde, por ejemplo, cuando viene proceso electoral, los OPLES, los institutos, las comisiones, los consejos electorales locales o estatales, dan capacitación al funcionariado público para que no caigan en propaganda gubernamental, no caigan en promoción personalizada. Y en estos temas, por ejemplo, se suelen dar de la mano de las comisiones de acceso a la información. A ver, sí puedes mantener tu página, sí puedes mantenerla, pero ten cuidado con esto y con esto y con esto. No quites esto y esto y esto, pero tampoco subas estas otras cosas, porque lo que tienes que hacer es cumplir con las disposiciones constitucionales en materia electoral, pero también cumplir con las disposiciones constitucionales en materia de acceso a la información. Y no se traslapan, puedes cumplir con las dos. No puedes hacer es promoción personalizada o propaganda gubernamental. Bien, nos quedan 13 minutos. Yo quisiera dedicarlos, ahora sí ya, César, sé que por ahí tenías un planteamiento, aunque ya un poco lo hiciste, pero por si queda. Entonces, para que podamos ir interviniendo, ahora sí les abro el micrófono. Les pediría solamente que vayan levantando la manita virtual para irnos en orden. Y mientras voy viendo lo que tenemos aquí en el chat, mientras ustedes se animen. Bueno, varias son respuestas. Prescindir la voz del servidor público, sí, claro. Varias son respuestas. Muy bien. De lo que llevamos hasta aquí. Adelante, César, te escuchamos. Sí, va encaminado a lo que le había comentado. ¿Usted considera que qué es mejor, crear criterios jurisprudenciales que resuelvan estos conflictos, o sería mucho más conveniente que fuera a través de la Ley General de Comunicación Social? Lo hago más en el sentido de que al menos los criterios salen más rápido porque el Congreso se ha echado demasiadas evasivas. De hecho, creo que hace un mes les dieron un ultimátum de que tenían que hacer unas modificaciones porque se estaban dando enorme discrecionalidad para interpretar el artículo 8º del 134. Bueno, yo diría que atendiendo a que el tema de propaganda gubernamental tiene que ver con principios constitucionales, pero también pueden estar inmiscuidos derechos fundamentales como el derecho al acceso a la información, desde luego lo mejor sería contar con una ley general. Pero bueno, por la razón que tú ya señalaste y que abundaré en ella mañana, no la tenemos, ¿no? La que había fue declarada inconstitucional. Lo ideal sería contar con una ley general en la materia. Ahora, frente a la ausencia de la misma, no quiere decir que no podamos hacer nada. Por varias razones que voy a puntualizar, pero la primera es porque, como tú bien lo señalas, tenemos ya una línea jurisprudencial. O sea, no solamente una sentencia, sino auténticamente una línea, una serie de sentencias que establecen, que han interpretado la Constitución y que establecen la manera en la que los tribunales han entendido las disposiciones constitucionales en la materia. Ahora bien, reconozco que derivado del proceso en particular, no tanto del de la consulta popular, sino del de la revocación del mandato, empezaron a surgir dudas sobre esa línea jurisprudencial en cuanto a su contenido y en cuanto a su profundidad. Yo lo que diría es que, porque me estás preguntando mi opinión, que solamente es mía, o sea, no es la opinión del tribunal, ni mucho menos la opinión de la escuela judicial, es la opinión mía nada más, es que lo mejor sería
revisar la disposición constitucional si nos parece que amerita revisión y expedir una ley. Mientras eso no suceda, lo único que vamos a tener son los criterios jurisprudenciales y las disposiciones legales. Ahora, el problema es que toda disposición legal es sujeta de control de constitucionalidad, como cualquier acto de autoridad. Entonces, ahí tendremos una última palabra autoritativa, que sería la palabra de los tribunales, hasta en tanto no se reforme la Constitución, en su caso, y sí, solo si esto fuera necesario. Sé que mi respuesta, César, no abunda en el fondo, pero es que el fondo es una cuestión política, que no me corresponde a mí opinar, me corresponde del procedimiento o de los mecanismos, o de las líneas jurisprudenciales que tenemos, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Gracias, César. Muy bien. Gracias, maestro. ¿Quién más? ¿Quién más? Me preocupa que no haya más dudas o comentarios porque me hace pensar que a lo mejor no fui lo suficientemente claro. Dicen que cuando en un salón no te preguntan es porque no entendieron ni por dónde preguntar, y me preocupa. Entonces, alguien o una anécdota o un comentario, anécdota vinculada con esto, no con comer pápalo, un comentario que nos quieran hacer. Bueno, yo les quiero pedir que sigamos pensando en este caso que les planteé al inicio, ¿no? O sea, de que eres el director jurídico o la directora de comunicación social o viceversa, ¿no? Hasta ahorita ya vamos teniendo algunas, ya puedes ir construyendo parte de tu respuesta, ¿no? O sea, ya sabes que en principio la propaganda gubernamental está prohibida. ¿No? Y ya sabes que promocionar la reconstrucción de un parque, pues es promover un logro de gobierno y en principio está prohibido, ¿no? En época de campañas, que es donde te están pidiendo sacar este hashtag visita tu parque, ¿no? Bueno, ya sabes eso, pero también ya sabes que hay excepciones. Entonces, la respuesta inmediata, directa, parece ser no, pero inmediatamente el señor presidente municipal o la señora presidenta municipal te va a decir, pero hay excepciones, o tú mismo, tú misma, ¿no? Bueno, pero ¿entra o no entran las excepciones? Le van a decir, pero no las hemos visto, no, ya sé que no, las vamos a ver mañana, pero por eso digo que nos vayamos quedando con esta idea. Ahora, también ya sabes algo, hasta ahorita, ya sabes que si te equivocas, te puede venir una sanción. Bueno, a lo mejor no a ti directamente, o sea, a ti, pero sí al municipio, ¿no? Y tú lo que tienes que evitar es eso, o sea, tienes que, si es posible, encontrar la manera o encontrar el procedimiento a desahogar para que se pueda hacer esta promoción, pero no venga una sanción. Pero seguramente te están surgiendo muchas dudas. Bueno, ¿estas reglas operan en Twitter? Si no le metemos dinero, ¿operan también? ¿O operan solamente en algunas redes o en otras no? O como no es un medio de comunicación, no, entonces no aplica porque es una red social. ¿Puedo meter esto de visitar el parque en alguna excepción? No importa, sí lo podemos meter porque pues no lo vamos a hacer con la voz de la presidenta municipal o con la imagen del presidente municipal. Bueno, no, pero entonces es promoción personalizada, o sea, no puede salir de Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿no? Como decía la frase. Entonces, quedémonos con esto, por favor, para continuar el día de mañana, salvo, insisto, que hay alguna otra duda. Perfecto, Mayra, me haces que respire. Hay una duda o comentario. Muchas gracias, Mayra, te escuchamos. Gracias. Mire, bueno, del municipio donde yo vivo, con mucha frecuencia, bueno, en el municipio donde vivo y en uno que está pegado a donde vivo, en los dos lo he observado, es muy frecuente que al inicio o ya a un día o a pocos, escasos días del inicio de campañas, los gobiernos municipales tapicen el municipio de bardas pintadas con sus logros gubernamentales. Y bueno, ya que se inicia la campaña, bueno, el periodo de campaña, comienzan a blanquearlas. Yo creo que ahora sí que considero que debería de ser sancionable eso, porque lo hacen precisamente con la intención de, sobre todo, lo he observado con presidentes municipales en función, bueno, que estaban en funciones y que posteriormente aspiraron a volver a reelegirse, bueno, a reelegirse.
Digo, ahí yo creo que, híjole, como por ahí comentó un compañero, siempre le buscan por dónde para llevar a cabo ese tipo de situaciones. En el proceso pasado, en el Estado de México, para la elección de municipales, un día antes del arranque de las campañas, y todos los camiones recolectores de basura traían una lona con el nombre del entonces presidente municipal, que fue candidato a presidente municipal por segunda ocasión. No decía otra cosa, tenía su imagen y el nombre. Digo, pues es que eso también debería, yo sé que a lo mejor fue un día antes, pero hay una intención muy, muy marcada de cuál es, ahora sí, por qué, con qué propósito lo hacen. Entonces ahí sí como que digo, híjole, desafortunadamente, bien lo comentaron, estamos acostumbrados a buscarle por dónde para tomar ventaja. Sería mi comentario, doctor. Gracias, Mayra. En efecto, sí, estamos acostumbrados a que en ocasiones, y no diré que todos, pero sí algunos, actores políticos, pues intentan jugar al límite, ¿no? A la rayita. Y hay veces que les sale, hay veces que no les sale, y si no, pregunten con la anulación de la elección de Morelia por andar promocionándose con un pantaloncillo con el logo de un partido, ¿no? Pues a veces no les sale. Diría que puede suceder. Ahora, mi respuesta va a ser doble. En un primer momento decirte que es que probablemente no es un tema de propaganda gubernamental. A ver, lo están haciendo un día antes de lo que marca la Constitución. Entonces, pensándolo como propaganda gubernamental, está en tiempo. O sea, está en tiempo. Y te diría otra cosa, pero además los de enfrente no están mancos, ¿eh? Porque así como pongo esta barra donde nosotros conseguimos, no sé, quitar los baches de las calles, en la barra de enfrente le pueden pintar, y sin embargo los baches volvieron a salir. O sea, los de enfrente no están mancos. Eso es lo primero que hay que recordar. Lo segundo es que probablemente no sea un asunto de propaganda gubernamental, pero sí un asunto de actos anticipados. Nada más que no me quiero meter en eso, porque esa es otra clase, ese es otro docente. Entonces, no quiero meterme ahora sí que en lo que no me compete, como autoridad, ¿no? A mí que me toca, pues me toca propaganda gubernamental. Entonces, decirte que probablemente, Mayra, no sea un problema de propaganda gubernamental, pero probablemente es una cuestión de actos anticipados. O sea, lo que estoy diciendo es que no puedo decir que sea un acto legal o ilegal. Lo que estoy diciendo es que es una esfera y hay que verlo también desde otra perspectiva. Ahí puede ser que haya algo, ¿no? Ahí puede ser que haya algo. Muchas gracias, Mayra, por tu comentario. Además, son muy interesantes porque son prácticos. A ver, de nada sirve platicar de todas estas cosas si no podemos aterrizarlo en lo práctico, ¿no? Por eso he tratado de poner ejemplos y casos como los que tú y las demás compañeras y compañeros nos han planteado, pues nos ayudan justamente a eso, ¿no? A aterrizarlo, porque no es una clase de doctorado, no es un diplomado. Muy bien, ¿alguien más? Y otra también, Mayra, a ver, cuando dices esto de que los pintan, ¿no? A ver, también ahí habría que verlo, ¿eh? Porque no es lo mismo que lo pinten y tapen el mensaje, a que lo que agarren sea para un tambo de agua, un tambo de 200 litros, le echen 2 puñitos de cal, entonces lo pintan y de todos modos todo se ve, ¿no? No, espérame, a ver, no. En el primer, porque pasa, ¿eh? ¿O a poco no? Hemos visto que pasan esas. O sea, en el primer caso, cuando le metes la vinílica, no diré de qué marca, ya se tapa, pues ya se tapó. En el segundo caso, no, pues es que yo le pinté. ¿Cuándo le pintaste si se ve? Está literal, ¿no? A 200 litros de agua, 2 puños de cal, pues no va a tapar, ¿no? Entonces, eso también es algo que hay que analizar. Híjole, es que sí, se ponen creativos, Bueno, si no hubiera alguna otra duda o comentario, estamos llegando al tiempo. Les agradezco mucho su puntual presencia y les deseo que tengan un muy buen día y nos saludamos mañana, pues ahora sí que en la misma hora y en la misma liga o en el mismo canal. Que tengan muy buen día. Nos vemos mañana. Gracias a ti, Mayra. Gracias, buenas tardes.